Bueno, cuántas cosas, ¿no? Para levantar la temperatura. Y lo habíamos tocado este tema hace un par de semanas atrás, cuando dijimos, ¿cómo puede ocurrir que una persona que cometió 9 robos se le junten las causas, todos los delitos en un solo expediente, se haga un combo y se termine otorgando una probation? A ver, estoy sospechando seriamente que hay un arreglo político. Uno ve hoy las agendas de juicios por causas penales, sobreseimiento, probation. O sea, tenés que matar a tu abuelita con un martillo y delante del juez para que te condenen. Y estaba hablando con un fiscal que me termina de... No sé, mirá, qué sé yo, no sé qué contestarte cuando le digo... ¿Hay algún arreglo político donde se recomiende no mandar tanta gente a los penales? Lo que pasa es que los penales están ya sobresaturados, no hay lugar donde meter un preso más, no hay más tobilleras. Y hoy escucho a un juez que me dice que estuvieron consultando para colocar personas que están en situación de calle, pero con situaciones penales, en algún refugio, y ya no hay lugares en los refugios. Bueno, a ver, el tema que nos atrapó hace 2 semanas fue el caso de Luis Troncoso. ¿Te acordás, director, el caso de Luis Troncoso? Si me podés ayudar con esta fotito, para que la gente se acuerde. Del lado izquierdo de la pantalla lo tenés a Luis Troncoso con esa mirada que transmite la frase "no me quemé, no me quemé". A la derecha, Luis Troncoso, en uno de los 9 casos en los que fue detenido. 9 casos. Bueno, este hombre fue a una audiencia citado para trabajar su causa y la doctora Manfredi logró, la abogada defensora de oficio, logró que le otorguen una probation, una suspensión de juicio a prueba. Bueno, los afectados de los robos de este señor, en una de las causas tenía un robo de 1 millón de pesos que no lo alcanzó a sacar del negocio. 1 millón de más. ¿Cuánto le cuesta hoy a un comerciante sumar 1 millón de pesos? Están vacíos los negocios. ¿Sabe lo que cuesta juntar 1 millón de pesos? Lo que están los alquileres. Bueno, el comerciante puteaba en arameo. ¿Cómo? Es insolvente esta persona, lo dejan suelto, le dan una probation, ni siquiera fue en cana, ni siquiera quedó con una carga penal. Ahora,
¿Qué crees que pasó con este muchacho? Que le dio la recomendación el juez Budasov. Mire, lo suyo es una suspensión de juicio a prueba. Si usted mete la pata, usted vuelve, pero a Cafúa. ¿Te acordás, Dire, lo que le dijo Mariano Budasov, el juez Budasov, a Luis Troncoso? Ayúdame. Se suspende el juicio a prueba, ¿sí? Bien, y el fiscal acompaña. Usted sabe la forma normal de la cual una situación como la de usted se terminaría resolviendo sería a través de lo que es un juicio como usted conoce. Sin embargo, dada el gran poder de negociación que ha tenido su defensora, porque veo que son varios hechos, y junto con el fiscal, digamos, se resuelve que esto de alguna manera pueda ser cargado a través de lo que llamamos la suspensión de juicio a prueba, que es en definitiva una salida alternativa, o la probation, que quizás la conozca como probation. Usted tiene que entender que para acceder a la probation, en primer lugar, es un beneficio, pero se requiere además de que usted acepte la probation. ¿Que acepta que se resuelva de esta manera el conflicto? Sí, acepto. ¿Sí? Acepto. Sabe que cualquier nuevo hecho delictivo, o sabe que ante el eventual incumplimiento de la probation se le va a hacer revocada durante los próximos 8 años, usted no puede gozar de la suspensión. Sí, ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Está claro? Bueno, yo le cuento a este señor que tuvo el beneficio de la probation. O sea, este beneficio para el caso de Troncoso es tener un orto así. ¿Por qué? Porque hubiera ido en cana si iba a juicio. Ahora, ayer Troncoso fue atrapado robando mercadería en un supermercado. Yo le pregunté al juez Budasov, ¿qué va a pasar? Ahora, me vas a decir, sí, estaba robando comida. Yo le cuento otra cosa. Desde la justicia le han impartido directivas a la policía para que estos casos no los den a publicidad, no los den a conocer, porque es humillante que alguien esté robando comida. A ver, si hubiera robado un aceite cañuela, qué sé yo, no sé, pero no, estamos haciendo propaganda. A ver si Natura nos paga un poquito esto. Se robó un aceite de oliva, encima de croto delicado. Lo agarraron. O sea, este señor o no quiere estar libre o es un pelotudo. Y yo tengo más miedo de los pelotudos que de los delincuentes. Bueno, ¿qué pasó con esto? Intentó hurtar un aceite. Bueno, esto lo explicó el fiscal y la defensora. Nuevamente lo atendió la defensora oficial. Y dijeron que está en situación de calle. Dijeron que está en situación de calle y que no lo pueden recibir en los refugios porque no hay lugares disponibles con este frío. Ahora, si yo no me equivoco, en la audiencia dijeron que quedaba en la casa de su pareja o de su novia en Avenida de las Américas, donde iba a vivir. Sin embargo, ahora dicen que está en situación de calle. ¿Por qué pongo esto? Y acá sí me pongo serio. Se le inició un procedimiento de flagrancia y dentro de 45 días, cuando finalice, el fiscal va a ver si lo manda a juicio o si las partes acuerdan otro abreviado y se lo condena por todos los hechos, incluidos los de la probation. O sea, se le vino abajo todo el beneficio de la suspensión del juicio a prueba por esta pelotudez. Ahora tiene que presentarse. Esa es otra. ¿Usted cree que quedó detenido? No, señor. Está en su casa, pero tiene que presentarse todos los miércoles en la fiscalía y si falta se lo va a detener y me enviará a la unidad penal, seguramente. Ahora, ¿cuál es el punto importante para tratar? Me parece, a ver, ¿cómo lo puedo calificar? Me parece una burla
una burla ante una situación, una burla de la justicia, para con la sociedad por un lado, pero por otro lado para con la persona, y sí, lo voy a decir, vulnerable. Una persona que delinque y que está en una situación penal acuciante, que puede ir preso, pero ya tiene la carga penal. Lo dejas en libertad, no tiene trabajo. ¿De qué te pensás que va a vivir? ¿Qué seguimiento se hace? O sea, usted queda ahora en libertad a prueba y lo largan a la calle. Me parece muy hereje el sistema. ¿De qué se piensa la justicia, el sistema que va a vivir esa persona? Que de golpe va a salir de tribunales, va a cruzar la calle y va a decir, che, no, me quiero portar bien. Señor, ¿me da trabajo? No tienen trabajo la gente con currículum, con título, con antecedentes laborales. Y me decís que un tipo que termina de zafar de una situación penal y agarra una pala, le van a decir algunos, otros van a decir, y anda cortayullos, qué sé yo. No sé si es así de fácil, pero ¿de qué pensaron que iba a vivir Troncoso, sin trabajo, sin lugar fijo? Y es lógico que iba a volver a caer en la rueda, en el círculo vicioso del delito. Ahora bien, mientras tanto le están dando todos los beneficios a Troncoso. Dejarle de lado 9 robos, volvió ahora después del beneficio a robar y otra vez en libertad. Yo no sé si mañana lo vamos a encontrar nuevamente incurso en otro hecho delictivo, porque el tipo tiene que comer y va a decir, y me veo obligado a ir a manotear algo. Lamentablemente, si me encuentran, si me descubren, bueno, caigo. Es hereje la circunstancia. Pero por otra parte, por contrapartida, hay 2 policías, una funcionaria policial mujer y un oficial, que se desempeñaban en la comisaría octava y que tras una detención, la esposa o la mujer o la pareja del delincuente, y decimos delincuente porque hoy está purgando cárcel en la unidad penal número 1, una persona de apellido Vidal, denunció esta señora, esposa de este señor Vidal, a 2 policías de apellido Monzón y Miño. Bueno, están en las puertas, las postrimerías de un juicio por privación ilegal de la libertad. Es un delito muy jodido, muy grave. Y que es acusado personal policial de haber privado de la libertad porque dicen que le inventaron una causa a este señor de un robo que ocurrió en mayo de 2021. Nosotros hablamos con la fiscal Sofía Patat, que es la que lleva adelante la causa, por la cual 2 policías, solamente por el testimonio de la esposa de un delincuente, están a punto de perder su trabajo, su carrera como oficiales, su sueldo y quedar manchados penalmente. Conozca el caso. Sí, lo que nosotros podemos ver de la investigación que se inició en virtud de la denuncia de este ciudadano que fue detenido es que con la evidencia que se produjo en el marco del IPP, lo que habría pasado no habría sido tal como los funcionarios policiales lo dejaron plasmado, tanto en el parte de novedad como en el acta de procedimiento y en los informes que le dieron al fiscal de turno que actuó en ese momento. Usted lo explicó en la audiencia, en apretada síntesis, ¿qué es lo que se habría hecho? Porque se investigaba un robo. Sí, lo que nosotros pudimos reconstruir es que
tal como esta persona denunció, fue aprendida en un lugar que no fue el lugar en el cual el personal policial dejó constancia en las actas de procedimiento que habría sido aprendido, sino que fue aprendido en un lugar lejano y trasladado al lugar donde se confeccionaron las actas de procedimiento. El mecanismo del hecho, si lo podemos llamar así, se denuncia un robo de elementos de audio de una camioneta. Se investiga este hecho, no se esclarece en el mismo día. No sé cuánto tiempo pasa entre el momento del hecho y el hecho habría ocurrido en la madrugada, según lo que refieren los damnificados, y en la aprehensión de este ciudadano con los elementos sustraídos habría sido en el mismo lugar en el que ocurrieron los hechos, pero en horas del mediodía. Y el haberlo subido al patrullero a estas personas sin que existieran supuestamente pruebas suficientes da lugar a la calificación de privación de libertad ilegal. Exacto, porque no había un justificativo, digamos, para ese proceder. En relación a los hechos recuperados, le sacan la típica foto del detenido con los elementos secuestrados. ¿Lo llevaba la persona detenida o no? Y eso es algo que no vamos a poder determinar. Según lo que dicen los funcionarios, sí lo llevaba él. Según lo que dice la víctima, no lo llevaba, sino que fueron puestos en el lugar por los funcionarios. Esa parte del hecho no la pudimos determinar. Sí, lo que se pudo determinar en el marco de la IPP es que la persona habría sido levantada en el patrullero en inmediaciones al club alumni y luego trasladada al lugar donde se confeccionaron las actas. La crítica de uno de los abogados del doctor Hightower radica en que se le está dando más credibilidad a una persona. A ver, estamos como en la época de si es un testigo calificado o no. Sabemos que para la ley es testigo y la Fiscalía analiza otros elementos para darle o no credibilidad. Pero la crítica era que se le da más credibilidad a una versión de una persona sospechada de haber robado que al policía. ¿Cómo se dirime esta situación? Bueno, nosotros desde la Fiscalía, cuando recibimos una denuncia, investigamos todas las denuncias que recibimos independientemente de quién las hace. No es que porque haga la denuncia una persona que tiene antecedentes penales no lo vamos a investigar. Sí, en este caso se hizo la denuncia, se hicieron las primeras medidas y de esas medidas se pudo extraer que lo que decía, o sea, en cierta parte lo que decía el denunciante era verdad. Claro, analicemos que esta persona hoy está tras las rejas, la persona que hizo la denuncia. En ese momento, por este caso puntual, fue sobreseído. Por este caso puntual fue sobreseído, sí. Pero no es una persona, digamos, sin antecedentes. No es que la querramos juzgar y a partir de este hecho ponerle el peso o la duda encima. Pero es una persona que hoy está privada de la libertad por otros hechos. Sí, en la actualidad se encuentra privada de la libertad, sí, por otros hechos. Ahora, ¿cómo puede hipotéticamente seguir esta causa? En el caso de que prospere y que se vaya a juicio, ¿cuál sería el rango de pena por privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica para estos funcionarios policiales que también están desempeñando sus tareas? Sí, bueno, la Fiscalía solicitó una pena de 2 años de prisión de cumplimiento condicional porque estas personas no tienen antecedentes penales condenatorios, entonces podría ser de cumplimiento condicional, a lo cual debe agregarse el doble de la inhabilitación. O sea, quedarían inhabilitados para ejercer como funcionarios policiales por ese lapso. Sí, por el doble del monto que lo terminen condenando si es que los condenen. Sin perjuicio de lo que pueda decidir la institución policial, si lo separa una de las fuerzas. Exacto. Ahora, ¿qué se espera? Porque va a decidir el doctor Elvio Garzón las solicitudes de los abogados defensores y, bueno, la firmeza con la que se mantuvo la Fiscalía. Por otro lado. Sí, ahora el doctor Garzón interpuso un cuarto intermedio donde va a tener que resolver los planteos que hizo la defensa. Así que bueno, esperaremos a ver qué es lo que... ¿La defensa quiere los sobreseimientos? El sobreseimiento o el segundo planteo que hizo el doctor Hightower es la reformulación del hecho.
¿Ustedes entendieron cómo viene la mano? Bueno, son los oficiales Camila Monzón, que es la chica que estaba al centro de los escritorios, junto al doctor Gallero, que es el representante legal, y el oficial Fernando Miño, que es el que está de campera blanca y roja, que es asistido por el doctor Nelson Slotauer. Ahora, entiéndanme, estos oficiales de la comisaría octava tenían necesidad de ir a encontrar a una persona, meterle una causa injusta. ¿Hay antecedentes? Pregunto, ¿antecedentes de que hayan hecho esto con otros detenidos? ¿Se les ocurrió ese día? Uy, no tenemos un preso, vamos a meterlo preso a Vidal. Y lo persiguieron para agarrarlo. Alguien les dijo que Vidal habría sido el ladrón. Bueno, lo traemos acá y le ponemos la bolsa al lado con las cosas robadas de la camioneta de este verdulero que le sacaron todo el equipo de audio de adentro. Me parece rayano con la locura. Yo no tengo la bola de cristal, no soy juez tampoco, no estuve en la investigación, pero me parece que dos oficiales van a arriesgar esto, máxime, teniendo al jefe de comisaría en el mismo patrullero que ni siquiera lo llamaron o lo imputaron porque había un responsable de la comisaría, que en ese momento era el comisario Jonathan Albornoz. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Ah, pero hubo una denuncia de la persona, y digo delincuente porque por otras causas, esta persona sí, a diferencia de los policías que no tenían ningún antecedente para sospechar de ellos, sí era una persona conocida en el mundo del AMPA y que incluso hoy está preso por otros hechos. ¿Quién me dice que esa persona no tenía un encono o no quiso ir contra la policía y le salió bien la jugada? Y esa es la diferencia que no solamente yo veo, hay muchos que estamos viendo. Le buscan 10.000 vueltas para dejar en libertad a los delincuentes y hay un policía que apenas le hacen una denuncia, los buscan matar. El abogado Nelson Slotauer está representando a uno de los imputados y decía esto en la audiencia, escúchelo. De no imputar y ni siquiera llamar como testigo, y lo invito a leer la lista de testigos ofrecidos por parte de la Fiscalía, al subcomisario Albornoz, Jonathan Albornoz, jefe en ese momento de la comisaría octava. Este funcionario policial, según las actuaciones que llevó adelante la Fiscalía, iba en uno de los dos móviles que están involucrados en este hecho, acompañando al oficial Monzón, al comando del vehículo que iba el oficial Monzón, llega al lugar donde supuestamente se produjeron los hechos, ¿sí? Y en ese lugar no es simplemente una persona que no mira lo que pasa, no es un observador, no es neutral. Da órdenes al oficial Monzón, conduce el operativo, llama al fiscal de turno para informarle de la situación que se había generado. Es muy extraño que el jefe, con el cual hay una relación jerárquica, que participó en todo el hecho, es decir, que no recibió el parte comunicativo, ni el parte de novedades, ni el parte de aprehensión, no lo recibió en su oficina. Estuvo presente en el momento en el cual se realizaban los hechos. Este funcionario declaró como testigo y la Fiscalía decidió que no había ningún tipo de responsabilidad por un lado penal y por otro lado decidió que ni siquiera le interesaba que declare como testigo en el expediente. Usted me dirá, y la tesis de la Fiscalía puede hacer lo que quiera. Creo que el deber de objetividad le obliga a convocar a esta persona.
Ya sea, ¿y por qué digo esto también? Porque muchas veces los jueces, los fiscales, a los defensores nos dicen que las nulidades siempre son interpretadas en sentido restrictivo, lo cual es lo que dice también la normativa, pero por otro lado nos exigen demostrar un gravamen. En este caso creo que habría gravamen, porque si no estamos convocando al oficial superior que actuó en ese momento, podría haber una imputación, y en la imputación las personas que están sentadas hoy como coautores podrían tener otro rango de participación, otro nivel de participación que no sería coautores. Con lo cual, estamos hablando de otro reproche penal, estamos hablando de otra responsabilidad penal, de otra pena. Y supongamos que la persona que se autoasume haber estado, porque en su declaración él manifiesta que estuvo en el lugar del hecho, manifiesta haberle dado instrucciones al oficial Monzón para redactar el acta. Si lo que actuaron ellos como funcionarios de menor jerarquía fue incumplimiento de un deber, si fue obedeciendo las instrucciones del jefe, nos encontramos ante una causal de justificación, con lo cual podemos excluir inclusive el reproche penal. Creo que todas estas circunstancias no han estado presentes, no han sido enfocadas por parte de la revisión fiscal, no han sido computadas, y creo que esto afecta a la igualdad de armas también. Obviamente nos descoloca, nos deja en una posición donde hay gravamen. Por eso acabo de detallar esta situación que es notoria, digamos, del gravamen que entiendo que existe. Y también una interpretación que, más allá de esta cuestión de la restrictividad en materia de nulidades, entiendo que cuando alguien ejerce un poder, sobre todo en el caso del Ministerio Público Fiscal, las interpretaciones tienen que ser siempre a favor de la preservación de los derechos y las garantías constitucionales. Esa es la interpretación que debe primar, porque los que estamos de este lado siempre estamos en principio, de desigualdad de armas. Hago este planteo como una podría seguir concretamente, no sé si su señoría me lo permite, respecto al hecho imputado. Doctor, sí, aquí justamente teniendo en cuenta, digo, cómo proceder para así. Teniendo en cuenta los planteos que ustedes van a hacer, el momento es este. Yo posteriormente le voy a dar vista a la señora fiscal respecto a estos planteos. Vamos a hacer un cuarto intermedio, yo voy a resolver esto, no hoy por supuesto, y posteriormente, de acuerdo a lo que yo resuelva, se seguirá adelante o no con el tema de la admisión de la prueba. Perfecto. Bien, esto tiene varias lecturas. Estaba el jefe de comisaría en el patrullero, impartió directivas para hacer el sumario, porque incluso le están endilgando falsedad ideológica, que falsearon el sumario, que esa persona fue colocada en un lugar de un hecho cuando no estaba en ese lugar. Algo sucedió. Una de las lecturas, un título podría ser "El hilo se corta por lo más fino". ¿Por qué la Fiscalía no lo puso ni como testigo ni como imputado al comisario Albornoz? Y de alguna manera estaba como responsable, como cúpula de esa comisaría en un procedimiento. Acá hay cosas muy raras. Los abogados están pidiendo el sobreseimiento, pero la fiscal ya iba con el 405, o sea, ¿qué quiere decir el artículo? Es remisión a juicio, quería remitir a juicio, para que sean llevados a juicio estos dos oficiales, sin ninguna duda, solo por la denuncia de un delincuente que dice: no, yo no tenía nada que ver, ellos me inventaron todo. Y ahí están dos policías a punto de perder su carrera. Y por otro lado tenemos un delincuente que con 9 robos, le dan una probation, lo mandan a la casa y al otro día sigue robando. Y bueno, vamos a buscarle un refugio ahora, pobre. Estamos todos al revés, estamos todos patas para arriba.
Déjame cargar las baterías, director, por favor. Y las cargamos en Fademi, porque con las baterías Clorex tenemos las mejores baterías para salir de vacaciones. Los que se van a ir de vacaciones empiecen a cambiar las baterías porque el frío se hace sentir. Hay mucha gente que ya he visto a la mañana empujando el auto y tiene que ver con que el frío sulfata las plaquetas, pega las plaquetas, no sé qué les hace a las plaquetas, pero cuando tenés problemas y sobre todo cuando las baterías no son Clorex, estas cosas suceden. ¿Dónde las podés encontrar? En Avenida Ramírez 1875 y en Carbó 728. Vamos a construir. Estamos con muy buenos combos para la construcción. Y eso es Corralón Rondó. Un show de combos para interés del constructor y para interés del que quiere hacer su piecita de arriba. Viste que ahora está difícil para que los gurises se vayan de casa, hagan su independencia. Muchos están buscando juntar ladrillos y seguir para arriba en la casa de papá. Bueno, la ventaja es Corralón Rondó. My heart goes la di da da di da, la di da da di da, la di da da di da. My heart goes la di da da di da, la di da da di da, la di da. Por supuesto, si terminás de construir, tenés que ponerle el tanque. Tanques homologados, 25 años de garantía. Con eso te está diciendo que es un tanque que está adaptado para soportar cualquier tipo de inclemencia, calor, frío. Es un tanque que no va a juntar moho, esa esputza que juntaban los tanques de fibrocemento antes, verdín, esa cosa que tenía olor feo, y vos estabas tomando o bañándote con esa agua de ese tanque. Bueno, los tanques que te vende Suministros Sanitarios no tienen ese problema. Podés contratarlo en este lugar, ahí, mira. En Suministros Sanitarios, tanques y cisternas Waterplus, ultra delgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Almirante Brown 1647 y Avenida Ramírez 4630. En un ratito te cuento algo de Puerto Viejo. Están tumbando una banda de comercializadores de droga. Comercializadores, está bien dicho, ¿no? De narcos de Puerto Viejo. Mucha gente de la zona de Puerto Viejo me pide cuándo van a actuar. Y bueno, hace algunas semanas estuvo trabajando toxicología, estuvo trabajando el doctor Santiago Alfieri. Y ya te voy a contar unos detalles de lo que pasaba y por qué no los podían atrapar y cómo fue que los pudieron comprometer y tener pruebas para encauzarlos ahora. Ya en un ratito te lo cuento. Lo que te cuento ahora es que la fiesta no puede tener un final feliz si no tiene todo lo que te ofrece Pancho Saavedra en Villaguay 777. Fuegos Artificiales Villaguay 777. Calidad, seguridad, rápida atención, apta para todo público. Estamos en calle Villaguay 777. La última y después seguimos. Te quiero mostrar lo de Puerto Viejo. Crisólogo Larralde. En calle Crisólogo Larralde es el lugar para los pesados. Y no es que mi amigo Leo Manzoni sea pesado. Pesados son los camiones que pueden encontrar sus repuestos ahí, en Grupo Manzoni. Repuestos vehículos pesados del Grupo Manzoni. Contactanos al 343-456-9050. Crisólogo Larralde 1323. Grupo Manzoni.
Bien, tírame algunas imágenes de lo que eran los procedimientos hace un par de meses de Puerto Viejo. Ese es el sector de Puerto Viejo donde en abril de este año se realizó una redada y varias personas fueron detenidas y encausadas por comercialización de estupefacientes. No estamos hablando de narcomenudeo, estamos hablando de comercialización de estupefacientes. José Carlos Casal, Juan Pablo La Rosa, Sergio Alexander Sueldo, Jorge Alberto Daniel Sueldo, Miguel Ángel Tuti, están encausados por comercio de estupefacientes. Después de la tanda te voy a contar, y lo vamos a escuchar al doctor Santiago Alfieri, hablar sobre el tema de este procedimiento y el alcance que tiene justamente la figura de comercialización de estupefacientes, que no es lo mismo que narcomenudeo. Es como una especie de asociación ilícita y serían penas graves las que esperan a esta gente. Porque se tuvo que contar con testimonios hasta de personas adictas, consumidores. Pero había una modalidad que tenían estos personajes que evitaba que cada vez que caía la redada policial les encontraran droga. No tenían droga encima, no tenían el elemento evidencia que necesita la causa. ¿Cómo hacían para distraer eso de la atención de los investigadores? Ya te lo cuento en un ratito, después de la tanda. Fuegos Artificiales Villaguay 777. Calidad, seguridad, rápida atención, apta para todo público. Estamos en calle Villaguay 777. No te dejes sorprender por problemas en tu equipo de aire acondicionado o lavarropas. Neón Electrónica, 432-7297. La solución a tus problemas. En suministros sanitarios, tanques y cisternas Waterplus, ultra delgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Almirante Brown 1647 y Avenida Ramírez 4630. Repuestos vehículos pesados del Grupo Manzoni. Contactanos al 343-456-9050. Crisólogo Larralde 1323. My heart goes la-di-da-da-di-da, la-di-da-da-di-da, la-di-da-da-di-da. My heart goes la-di-da-da-di-da, la-di-da-da-di-da, la-di-da. Baterías Clorex, encontralas en Fademi, Avenida Ramírez 1875 y en Enrique Carbó 728, Fademi. Tanque lleno, bolsillo contento. Aprovecha todos los viernes 10% de ahorro en estaciones de servicio YPF pagando con modo desde la app Banco Entre Ríos. Banco Entre Ríos, acá, para vos.
Es muy triste lo que escuchaba de boca de algunas madres, de algunas personas que implorando, no solamente a la policía, sino me han llegado justo, este caso me impacta mucho porque de Puerto Viejo parecían intocables, parecían... incluso hasta se llegaba a sospechar que había connivencia de personal policial o de investigadores y que no los podían voltear nunca. Y empezaron a analizar, gracias a la ayuda de algunos adeptos por esto, a las personas que están privadas de la libertad, incluso con prisión domiciliaria, por esta causa de comercialización de estupefacientes, no les permiten tener contacto y hay mucho celo justamente cuidando estas prisiones asignadas y que se renuevan cada tanto para que no tomen contacto, so pena de llevarlos directamente a la unidad penal ante cualquier denuncia de alguna de las personas testigos o víctimas. Cuando digo víctimas, digo las personas que iban a comprarle drogas a estos personajes. Y las madres de estos chicos, de estos pibes, que le están fritando el cerebro con cocaína, con pastillas, empezaron a decirle la verdad a la policía. No tienen la droga encima, no andan con una bolsita, no la tienen en una cajita, no están ahí atrás del mueble de su casa. Estaban abajo de baldosas y entre las raíces de los árboles mientras esperaban que vengan los compradores. Empezaron a levantar baldosas, empezaron a levantar raíces que estaban colocadas estratégicamente, raíces que estaban cortadas y las habían colocado arriba de la droga. Cada vez que venía un comprador, se acercaban disimuladamente, sacaban la dosis, la vendían y de esta manera pudieron caer, filmarlos, comprometer a esta banda y sacarlos de circulación. De este tema hablamos con el doctor Santiago Alfieri, fiscal, especializado en esta causa. Es una causa, entre otros casos que hay de narcomenudeo, que vamos desarrollando en la unidad fiscal específica para esos fines, que existe desde febrero del año pasado, efectivamente. Y en realidad se montan distintas herramientas, vigilancias que llevan a primero conocer un poco o tratar de conocer, esa es la investigación, cómo es la dinámica de la comercialización para luego hacer procedimientos físicamente más eficientes. Esa es la idea. Claro, y justamente así como vimos hace no mucho tiempo que no se podían encontrar armas en manos de personas que delinquían en Barrio Macarones, en zona de Barrio El Morro, y empezaron a vigilar y encontraban armas en caños plásticos que estaban debajo tierra, que simulaban ser cañerías en las barrancas. Y en este caso, decían ayer en la audiencia, entre las raíces de los árboles, y esto hizo también meritorio la actividad de testigos que se animan a hablar, porque si no, quizá muchas de estas cosas no se hubieran podido descubrir. Sí, bueno, básicamente en realidad la referencia, los datos muchas veces surgen. El propio desafío de la investigación, incluso en términos de las leyes, por decirlo genéricamente, acompañan a la idea de no exponer a las personas que efectivamente se atreven a brindar una información que termine siendo fehaciente, a los efectos concretamente de no hacer el tonto respecto los riesgos que conlleva y el poder que se va generando a través de quienes desarrollan estas actividades de
de comercialización de estupefacientes, ¿no? En algunos casos. Se justificaba justamente que las personas que integraban este grupo de comercializadores de drogas se les mantuviera la prisión, así sea la morigerada, la domiciliaria, por el temor de los testigos al verlos que están en libertad. Sí, los arrestos domiciliarios básicamente... Por ser personas vulnerables, ¿no? Porque muchos de estos testigos son los mismos consumidores. Sí, efectivamente es así. Tampoco procuramos que no dependa de los testigos el avance de la investigación en un primer momento, y luego, una vez que tenemos concretado un resultado, ya la posibilidad de hacer un buen pronóstico de avance de la causa, recién ahí vincular a los probables compradores, a quienes le aseguramos, tomamos todos los recaudos de protección correspondientes. Lo mismo decir, los arrestos domiciliarios lo que posibilitan es el desarrollo de la investigación en el tiempo que naturalmente requiere o que institucionalmente requiere una investigación las investigaciones de este tipo, y mientras las personas que tienen el cuidado en garantía de otra persona, y si no la queda comprometida, pero además también el autocontrol de las personas imputadas, se mantienen en esa situación, y realmente la regla es la remisión en caso de incumplimientos a la unidad penal, digamos, y eso funciona en esos términos. No es que es una regla por paso, sino que el sistema de medidas de coerción, de medidas de protección al proceso, es progresivo, y esa progresividad debe ser respetada institucionalmente también, por supuesto, desde la Fiscalía. Para conocer, y si nos podés ilustrar, Santiago, el tema de la carga de la pena, comercialización de estupefacientes, pero al ser un grupo que se ha detectado que estaban en complicidad para esta comercialización de drogas, ¿es como una asociación ilícita que esto agravaría la situación? No, hay una agravante específica en la ley de estupefacientes, que es la que atiende a las organizaciones de 3 o más personas. En este caso, es parte de la tarea de investigación, justamente por los resultados que nos dieron las vigilancias, es establecer si trabajaban todos coordinadamente o si coincidían en el espacio físico en el que trabajaban. Eso es materia de investigación. Bien, hay un temita que tiene que ver con el cierre de una causa judicial por un homicidio. Lo vamos a dejar para la semana que viene. El agradecimiento, siempre el apoyo incondicional de la gente de la División Homicidios, y el saludo para todo el grupo que depende del comisario Miguel de la Valle, que seguramente nos está mirando, que cada vez que queremos una ayuda de memoria, él tiene la precisa. El caso Ortiz, apúntenlo para la semana que viene, agéndenlo. Vamos a hacer un resumen de esta causa que a 2 años prácticamente de este homicidio ya están cerrando, después de un montón de tires y aflojes, dimes y diretes. Se logró, a mi gusto, no una sentencia ejemplificadora, pero bueno, quedaron condenados autor del homicidio y un autor secundario. Están denunciando a una docente de una escuela privada. Señora Presidenta del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Alicia Fregonese, Paraná Entre Ríos, su despacho, por medio... Porque a los chicos lo trataron de una docente les dijo, analfabetos, patéticos, mediocres, no estudian y después lloran, quieren que les explique con luces de colores. Y que hubo un aplauso masivo, No, me comprometí con la persona que me envió este material que no iba a decir de qué colegio se trata. Me lo hizo jurar por el Cristo, ¿no? Cuando yo juro por el Cristo,
no puedo decir de qué colegio se trata. Pero a veces uno entiende que un docente se salga de sus cabales. ¿Qué sé yo? Mi abuelo me contaba que cuando no estudiaba la lección, mi abuela también, le pegaban con una varillita de madera en los nudillos cuando se portaban mal. Mi abuelo estuvo en un convento y cuando era chico lo hacían arrodillar en las esquinas del convento arriba de maíces. Te estoy hablando de 1915, 1920. Hoy estas cosas se suplen diciéndole: ah, manga de analfabetos, patéticos, mediocres, no estudian y después lloran. ¿Qué quiere? ¿Que le haga un dibujito que les explique con luces de colores? Textual de lo que habría dicho esta profesora que fue denunciada. Pero yo juré por el Cristo que no iba a decir de qué colegio se trata. Así que si me lo autorizan la semana que viene se los cuento, gente. Pero que la denuncia la hicieron. ¿Qué te parece si le mostramos a la gente, mi querido director, lo que tiene que hacer para que su equipo de aire acondicionado, su lavarropa, funcionen correctamente? ¿A quién tienen que remitirse? No te dejes sorprender por problemas en tu equipo de aire acondicionado o lavarropas. Neón Electrónica, 432-7297. La solución a tus problemas. Recién cuando venía me cruzó. Primero parecía a propósito, yo dije, me están siguiendo. Estos muchachitos, los cadetes de pedido ya. Uno que se pasó en rojo y me dobló adelante. Hermano, ¿no querés tu vida? Sin patentes, sin luces, en calle Don Bosco y Grela. Otro que cruzó en rojo aquí en Avenida Ramírez y Don Bosco cuando ya me venía llegando al canal. Cuando tienen accidentes, y yo no digo accidentes, porque accidente es algo accidental, estos son siniestros viales que son previsibles. Es una cantidad de irregularidades que mucha gente está notando de esta cadetería. ¿Se puede llegar a accionar? Le tendría que preguntar a un abogado. ¿Contra la firma que los representa? ¿Cómo es el tema este? ¿Con una aplicación que llegan a este laburo? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conectividad? ¿La responsabilidad de estos chicos que con tal de llevar un pedido rápido hacen cualquiera? Bueno, hemos visto un montón de maniobras riesgosas y hace pocos días hubo un siniestro vial de un muchacho que venía haciendo wheelie, elevando la moto en una rueda y chocó contra una camioneta en Avenida Almafuerte y Marangunich. ¿Se enteraron de ese caso? Bueno, el muchacho de la camioneta ahora está comprometido con la justicia porque se fue del lugar del hecho y está siendo representado por el doctor Marco Rodríguez Allende. Nosotros le preguntamos cómo es esta situación, porque sin comerla ni beberla, dicen algunos, te chocan, pero según la versión se fue porque tenía miedo que lo agarraran a piñas ahí los amigos de este otro muchacho. Doctor, explíqueme. Tenemos que ver cuál ha sido el rol de la víctima. Es muy importante, más allá del rol de la persona que quedó viva, ¿verdad? Y en esto también es lo que el derecho penal habla de la competencia de la víctima. ¿Qué significa competencia de la víctima? Que la víctima tiene que tomar los resguardos de su conducción, de su manejo. Porque si es la propia víctima que pone en riesgo su vida, no puede la otra persona hacerse cargo de los resultados de ese accidente. No puede hacerse cargo penalmente hablando, ¿no? Sea cual fuera el resultado, lesiones culposas o un homicidio imprudente. Estamos hablando de víctima, doctor, para que podamos traducirle a la gente. Es la que lleva la peor parte en cuanto a lesiones, en cuanto
a gravedad de su situación de salud. Claro, estamos diciendo, en este caso concreto o en muchos casos que hemos visto, no solamente en esta ciudad, sino en otras ciudades, en la cual vemos personas que están sin casco. Lo que no quiere decir que sea víctima, pero no quiere decir que no sea responsable. Que no sea responsable de su propia maniobra. Estamos hablando de personas que manejan motos sin casco. Estamos hablando de personas que pasan en rojo. Estamos hablando de personas que se encuentran a alta velocidad. Estamos hablando de motovehículos o motocicletas que van haciendo distintas maniobras circenses poniendo en peligro y colisionan. Y de esa colisión se produce un grave perjuicio en la salud de la persona que generó ese riesgo. La pregunta es, ¿qué pasa con la persona que cruzó en verde a baja velocidad? Había pasado la bocacalle, las intersecciones y es colisionado por una motocicleta. Está claro que venía haciendo una de estas maniobras circenses, ¿no? Claro, está claro que más allá de los resultados y más allá de la conducta que una persona puede tener, porque también se ha cuestionado, he visto que se puso en duda que no se detuvo. Bueno, habría que preguntar por qué no se detuvo. Habría que preguntar si había otras personas que podían poner también en riesgo su salud. Estamos hablando de la persona que conducía la camioneta contra la cual colisionó esta moto que iba en una rueda. Colisionó. Podemos hablar de este caso en particular o podemos hablar de varios casos que se dan cotidianamente en la ciudad de Paraná y también en distintos lugares. Lo concreto es que no hay una responsabilidad penal. Está claro que no puede haber ningún tipo de responsabilidad penal cuando la normativa, cuando hubo un cumplimiento total de la normativa. El derecho penal no se le puede exigir que haya evitado una persona que cruzó justamente la intersección, que ya estaba pasando para la otra, el lado de la avenida, es colisionado por una motocicleta a alta velocidad, sin casco y haciendo estas maniobras que estamos diciendo. Tampoco hay responsabilidad civil, tampoco puede haber una responsabilidad objetiva, porque esto es muy importante. La responsabilidad penal conlleva necesariamente una responsabilidad objetiva y una responsabilidad de un ilícito, es decir, de una reparación económica por las lesiones sufridas o por las consecuencias de lo que significa esta colisión, ¿no? O sea, pasamos en limpio. Camioneta que está atravesando una avenida y empiezan los opinólogos de siempre. Bueno, pero la avenida, el que viene por la avenida tiene prioridad. Bueno, descartemos porque el semáforo lo habilitaba. Tenés que mirar si viene alguien, más allá de que el semáforo esté en verde. Venía a alta velocidad de una moto en una sola rueda, impacta. El problema del casco, si es una conducción antirreglamentaria, bueno, la tendrá que explicar en su momento. Sería una infracción, no un delito, pero lo acusan de haberse ido del lugar. ¿Esto agrava la situación del conductor de la camioneta? No agrava A ver, primero tenemos que circunscribirnos las circunstancias del accidente, de las lesiones. Después ver la conducta posterior. Si esa conducta posterior llega a configurar un delito. Está claro que la conducta de la colisión en sí es atípica. Es atípica. ¿Qué significa? Que no se le puede reprochar penalmente a una persona que está cruzando la avenida en verde. Pero es una locura pensar lo contrario, que porque uno viene a una avenida puede hacer lo que quiera. Seguimos con los opinólogos, doctor. El que dice, pero hizo abandono de persona. No, eso no es abandono de persona. El abandono de persona se realiza si es un accidente de tránsito en un descampado. Y no hay nadie que lo asista. Y nadie que lo asista, que no tiene el auxilio. Acá estamos hablando de que estaba lleno de gente y que se le iban encima a la camioneta. El argumento es salvaguardar su propia vida, su propia integridad física. Pero volvamos al origen. Temiendo ser agredido. Temiendo ser agredido, pero volvamos al origen. A ver, si lo que se quiere determinar, el primer punto, es la causales del accidente, está claro.
Y Dios quiera que en este caso concreto la persona se pueda salvarse, que pueda recuperarse y esto haya sido un mal acontecimiento. Eso esperamos y eso debería ser así. Ahora, sobre este acontecimiento no se le pueden atribuir responsabilidad, ¿no? Es absolutamente imposible en este sentido, porque no hay ningún tipo de infracción con la persona que va a baja velocidad cruzando en verde, cuando ya está cruzando es colisionado. Lo colisionó, era como una cosa que no, el de la moto haciendo wheelie no lo ve. Bueno, sobre esta circunstancia. Ahora, punto 1 está claro. Ahora, punto 2, ¿qué se le puede reprochar? Irse ante una situación después de las 12 de la noche, cuando había al menos 20 personas. Bueno, eso se tendrá que ver. ¿Qué responsabilidad tiene o no, penalmente hablando? Una situación afligente, pero que vemos a diario. Las costumbres, incluso hace poco tiempo se trataba en este canal como que queriendo admitir que era un deporte subir la moto en una rueda, pero no en una calle, no en una arteria, es una maniobra riesgosa. Eso está penado por la ley de tránsito, no lo podemos ni hablar, ni tratar, ni analizar como posible. ¿Y qué pasa? Cuando a veces vemos que alguien eleva una moto y se te viene encima, muchas veces decimos, mirá si se me llega a venir por sobre mi vehículo, sin comerla ni beberla, tenés que participar de una situación después, a posteriori, que te involucra, que te termina involucrando. No, tremendo, tremendo. Y se van a tener que poner en remojo las barbas de autoridades, de gente que tenga que hacer prevención por estos casos. Hablando de prevención, un tema que ya dentro de poco seguramente vamos a incursionar. La salud que está perdiendo la medicina. Qué frase, ¿no? Los médicos están perdiendo la salud. Es estresante la situación de quienes tienen que ejercer la medicina pública en la provincia de Entre Ríos. Es estresante las cosas que están pasando y que no salen a la luz. Es estresante pensar que nos vamos a quedar sin tomógrafo y que se están haciendo derivaciones. ¿Cómo se hacen estos negocios, che? Señor gobernador, ¿cómo hacen estos negocios? ¿Hay plata para derivar gente a que se haga tomografías en ámbitos privados en detrimento de no poder tener un tomógrafo o mantener un tomógrafo en el Hospital San Martín, hospital cabecera, hospital de derivación de toda la provincia? Y la situación de los médicos que están estresados porque no pueden dar respuesta a la gente, los turnos, ¿sabe? Señor gobernador, ¿sabe que hay 2.000 personas en listas de espera para una operación y que a veces por una orden judicial, no quiero caer en algo que después se me va a criticar, pero hasta un preso por orden judicial tiene prioridad de atención antes que una señora que está con una vesícula sufriendo dolor y esperando 2 años para una operación, y que se priman las atenciones en obras sociales. Hay una falta de humanidad tremenda y que la única parte humana que tienen en el hospital son los médicos y la están sufriendo. Y esto es un anticipo nada más lo que te resumí acá, ¿eh? Nos vamos, gente. Gracias, Dire. Disculpame por excederme en el horario otra vez más. No voy a aprender nunca. Cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad, más odiará esa sociedad a aquellos que proclaman la verdad. George Orwell, novelista y periodista británico. Hasta la semana que viene.